Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a hablar de un tema que puedo decir que tenemos que tenerlo bien claro como creyentes. Bien claro como creyentes que tiene que ver con nuestra salvación. ¿Por qué bien claro? Porque hay muchas personas que en algún momento en su vida hicieron una oración en una iglesia, se fueron delante, oraron por ellos, pusieron la mano sobre ellos, se cayeron al piso, otros no cayeron al piso, les pasó algunas cosas y pensaba que estaban salvos y pensaba que una vez salvo, siempre salvo, que pueden vivir de la manera que a ellos les da la gana. Pensaba que bueno, ya hice la oración, el camino del cielo ya está abierto para mí, para el cielo voy y no hay nada que me puede separar del amor de Dios, que es cierto, nada nos puede separar del amor de Dios, pero en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que tenemos que estar en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que nada nos separe del amor de Dios. Algo puede separarnos del amor de Dios cuando no estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es el pecado. Así que deberíamos investigar, o yo aconsejaré a cada uno que lo que le voy a explicar esta tarde, investígalo usted mismo y toma la decisión como usted quiera. ¿Por qué? Porque cada uno es responsable de la predicación que escucha, si la quiere creer y ponerla en práctica o no la quiere creer y ponerla en práctica. Quiere decir que el predicador estudia la palabra de Dios, tiene la convicción del Espíritu Santo, predica, pero cada oyente es responsable de recibir esta palabra, discernirlo con el mismo Espíritu Santo y aceptarla y ponerla en práctica en su vida. Así que sois responsables de lo que vais a escuchar en la hora de aplicarlas en vuestras vidas. ¿Por qué? Porque si no entendemos el contexto de la salvación, de lo que vamos a hablar hoy, si no entendemos el contexto de la salvación, según la Biblia, vamos a estar viviendo una vida de ilusión, engañándonos a nosotros mismos. Podemos pensar que todo va bien, vamos de camino hacia el cielo y nos damos cuenta que en la puerta del cielo hay un atajo para el infierno que podemos ignorar. Y es cierto, en la puerta del infierno mismo hay un atajo, en la puerta del cielo hay un atajo para el infierno. Suena raro el título que podéis ver, suena bastante raro, las 3 etapas de la salvación, pero es una verdad bíblica, es una verdad que yo personalmente en algún momento de mi vida pensaba que una vez salvo, siempre salvo. Quiere decir que después de haber creído en el Señor Jesús como tu Señor, tu Salvador, Dios ya hizo todo por ti. No importa, hasta que te quites la vida, irás igualmente al cielo. Eso es lo que enseña el calvinismo. Pero eso no es bíblico, no es lo que la Biblia nos enseña. Así que lo que vamos a ver es qué es lo que la Biblia enseña sobre la salvación. Y si lo estudiamos más, nos daremos cuenta que la salvación en sí tiene 3 etapas. Tiene 3 etapas. Como creyentes, cuando escuchamos algo así, debería llevarnos a hacernos preguntas para saber si de verdad nosotros estamos en el camino correcto o no estamos en el camino correcto de la salvación. Es muy importante, hermanos, que cada día examinamos nuestras vidas para saber si de verdad estamos en la fe o no estamos en la fe. ¿Por qué? Porque nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos tranquilizar nuestra conciencia con cualquier cosa, pero para que no nos redaguye. Primero quiero que sepan que la salvación es un regalo de Dios. Nadie se puede comprar la salvación. Dios nos regala la salvación. Nadie la puede ganar. La recibimos por gracia. Y gracia es una palabra griega que significa un favor inmerecido. No la merecemos. Dios nos regala la salvación. ¿Y de qué nos salva Jesús? Mucha gente piensa que Jesús nos ha salvado del infierno. No, el infierno es un bonus, es un plus sobre la salvación. Él nos ha salvado del pecado. Él nos ha salvado de la atadura del pecado. Nos ha salvado de la muerte eterna. El infierno es un bonus porque la paga del pecado es la muerte, separación de Dios del infierno. Así que si Él nos salva de pecado, nosotros no tenemos nada que ver con el pecado, no tenemos nada que ver con la muerte, entonces no tenemos nada que ver con el infierno. Así que eso es el motivo por el cual el Señor Jesús vino y lo vamos a ver. Cuando el ángel Gabriel visitó a María, no dijo que tu hijo, el hijo que tendrás, vendrá y salvará a su pueblo del infierno. No.
Le dijo, le salvará de sus pecados. Así que Jesús vino para salvarnos de sus pecados. Quiere decir que un creyente no es dominado por el pecado. Eso quiere decir que usted y yo no podemos salvarnos a nosotros mismos. Somos salvos por pura gracia de Dios, por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Son los méritos de Jesús. Así que Dios nos regala la salvación. Y no podemos cogerlas con nuestras manos físicas. Hay una mano espiritual que podemos coger la salvación. Esa es nuestra fe. Recibimos la salvación de Dios por medio de la fe. Así que la fe es como esta mano que se extiende y recibe esta salvación que Dios nos da. No podemos palpear la salvación, pero creemos que Dios nos ha dado de tal manera que si nosotros nos partimos de este mundo, estaremos eternamente con Él, porque Él ya perdonó todos nuestros pecados a través de lo que su Hijo hizo en la cruz por nosotros. La salvación es gratuita para usted y para mí, pero no significa que no hubo un precio que se pagó. Es gratis para nosotros. Es como si yo le regalo, suponemos que yo le regalo un pendiente a mi esposa o a mi hija, o le regalo un teléfono móvil a alguien aquí. A usted le sale gratis lo que le he regalado, pero a mí me costó dinero. Así que es gratuita la salvación para nosotros, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. Así que hay de aquellas personas, dice la Biblia, que menosprecia esa salvación del Hijo de Dios, esa sangre que el Hijo de Dios derramó en la cruz. Hay de las personas, porque Dios no nos regala la salvación porque a Él le salió gratis también, no. Él pagó el precio más alto que un padre puede pagar para salvar a sus enemigos. ¿Quién matará a su propio hijo para salvar a su vecino problemático, o a su vecina peleón, o a su jefe molestoso? ¿Quién matará a su propio hijo a cambio de eso? Nadie, pero Dios lo hizo por nosotros. Él mató a su hijo para salvar a sus enemigos. Él mató a su hijo para salvar a los que no lo buscaban. Así que alguien pagó por nuestra salvación. Es lo que vamos a ver hoy en el tema que estamos viendo hoy, las 3 etapas de la salvación. Hoy vamos a ver la primera parte, que es como una introducción. Y si el Señor le permite, el próximo domingo, cuando me toca compartir, veremos las otras, o la elaboración de esas etapas de la salvación. Acompáñame, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo 8 a 9. Efesios 2, versículo 8 a 9. Dice la palabra del Señor: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Así que se hablan de pasado. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. El versículo 9 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación no es un premio, porque al final de mes todos recibimos un sueldo, los que trabajan. ¿Por qué? Porque hemos trabajado. Lo merecemos. Pero la salvación es así. No hemos trabajado para ganarnos la salvación. A Dios se le ha ocurrido regalárnoslo porque a Él le ha placido regalárnoslo. Y la recibimos totalmente gratuita por medio de la fe. Así que ustedes no tienen nada. Ustedes y yo, cuando hablo de ustedes y yo no tenemos nada que ver con nuestra salvación. Pero sí que la recibimos gratuitamente cuando nosotros creemos en Jesús por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, donde Él mismo pagó con su propia vida el precio de sus pecados y el precio de mis pecados, para que ustedes y yo fuéramos considerados justos, es decir, perfectos en los ojos de Dios. Por lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y creemos en lo que Él hizo, que con eso es suficiente que Dios perdona nuestros pecados, Dios nos imparta, nos atribuye los méritos de Jesús. La vida perfecta de Él se considera como la nuestra. Y todos nuestros pecados pasados están perdonados. Así que nosotros tenemos que vivir una nueva vida completamente en Cristo Jesús. Nos salió gratuita la salvación, pero no significa que no hubo un precio a pagar por ello. El precio fue pagado con la sangre del Hijo de Dios. Él murió para que usted y yo viviéramos.
Jesús murió para que usted y yo pudiéramos vivir. Entonces, hay una colaboración del hombre en esa salvación. No en salvarse a sí mismo. Escucha bien. Hay una colaboración del hombre en esa salvación. Esta colaboración no es en salvarnos a nosotros mismos, sino en recibir esta salvación. Porque como enseñan los calvinistas que Dios nos salvó y no es mérito nuestro, es cierto, pero dice que Dios eligió y decidió a quién salvar y no pudimos resistir esta salvación. No es cierto. Si alguien te regala algo, ¿cuándo se convertirá en tu posesión? Cuando tú la recibes, ¿no? Si yo quiero regalarte este objeto, sigue siendo mío. Aunque te lo extiendo así, si tú no lo recibes, si alguien no lo coja y lo recibe, seguirá siendo mío. Así que Dios nos regala la salvación, no por lo que hemos hecho, pero la colaboración nuestra es recibir esta salvación. Porque si no la recibimos, no la podemos tener. Podemos decir que somos salvos porque quizás nuestros padres son creyentes o estamos en un ámbito de cristianos y nos consideramos creyentes o salvados, pero no es así. Cada uno debe ir al altar del Señor y debe ir a la presencia de Dios y recibir esa salvación individualmente. Es como los niños que hacen la cola para recibir regalos. Suponemos que están regalando cuando estábamos en plena pandemia para entrar en el súper. Teníamos que hacer colas que daban la vuelta de la manzana, todos. ¿Para qué? Para recibir alimento, aunque teníamos que pagar por los alimentos nosotros. Pero cada uno tenía que hacer una cola para recibirlo. Así que nosotros también tenemos que ir por nosotros mismos para recibir esa salvación que Dios nos regala gratuitamente. Entonces hay una colaboración del hombre en esa salvación. No en salvarse, sino en recibir esa salvación gratuitamente que es tan grande. Así que si alguien te regaló algo, siempre será de la persona que te regala, al menos que la recibes de la persona. Así que si Dios nos regala la salvación, debemos recibirla. Esta es nuestra aportación en eso, recibiendo esta salvación tan grande que Dios nos da. Y si recibes un regalo, siempre reconocerás con gratitud que quien te dio el regalo es Él quien te regaló la cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca podrás jactarte. Una persona nunca puede jactarse que ese regalo que me regalaron, yo la gané. ¿Qué quiere decir? Mis hijos no pueden jactarse que los zapatos y la ropa que ellos tienen, la ganaron. De la misma manera que yo no puedo jactarme que la salvación que yo tengo de parte de Dios, me la gané. Todo fue un regalo de parte de Dios, pero nosotros la recibimos. Cuando regalamos un zapato a nuestros hijos, ellos deben recibirlo. Aunque no lo merecen, pero ellos lo reciben. Y cuando ellos lo reciben, no se jactan que mira, me ganó un par de zapatos. No, verá, mis padres me regalaron ese zapato. Lo mismo el creyente dice, mi Padre Celestial me regaló la salvación. Pero este creyente tenía que recibirla. Así que porque los regalos no se ganan, se reciben. Lo mismo con la salvación. No la podemos ganar, solo la podemos recibir. Podemos solamente recibir la salvación. Y las manos que recibe esta salvación, como les dije antes, es nuestra fe en Cristo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Pero fe en quién? La fe en una persona. La fe debe ser en un objeto o en una persona en concreta. No puedo decir que tengo fe. ¿Fe en qué? Alguien que se ponga unas paracaídas para saltar de un avión, ¿qué tiene? Tiene fe en que cuando salta el paracaídas se va a abrir y se le va a salvar la vida. Porque si no tiene fe en el paracaídas, no saltará del avión. Nuestra fe está en Cristo Jesús, que es Él el autor y el consumador de nuestra fe. Y es Él quien nos regala la salvación por sus obras. Así que cuando uno recibe un regalo, el regalo de la salvación, no es por algo bueno que haya hecho o por sus propios méritos personales, sino son puros méritos mismos de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Por eso el Señor Jesús hace una exhortación a todos que reciben ese regalo de la salvación. Él mismo nos exhorta para todas aquellas personas que reciben ese regalo de la salvación por medio de la fe en Él, cuando Él hablaba de los acontecimientos que ocurrirán en su segunda venida.
Y él dice a sus discípulos, a los que los escuchaban, en Mateo capítulo 24, 13, le dice, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Perseverar en qué? Perseverar en esta salvación gratuita que nosotros recibimos. Perseverar en la fe en Él. La recibimos, pero es nuestra tarea asegurarnos que estamos aún con este regalo hasta el fin. El que pierde su regalo no la tiene. Alguien me verá, ¿es cierto que se puede perder la salvación en sí? Si leemos de Génesis hasta Apocalipsis, veremos que sí, hermanos, se puede totalmente caer de la gracia y perderse. Porque no es una vez salvo, siempre salvo. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. La Biblia nos exhorta de Génesis hasta Apocalipsis de perseverar y de perseverar. Muchos aún en un tiempo en la Biblia, que podemos leer la vida de muchas personas que estuvieron en la fe, el compromiso de Dios con Abraham es que si tus descendientes permanecen en este pacto, recibirán las bendiciones. Si se apartan, recibirán las maldiciones que están dentro. Lo mismo, la salvación nadie la gana. La recibimos totalmente por fe en Cristo Jesús, pero es nuestro deber permanecer en ella. Así que aquí el Señor Jesús nos hace un llamado de permanecer en la salvación regalada por gracia, por medio de la fe en Él. Solo aquellos que permanecen firmes en Él, en Él serán salvos. Estas son las palabras mismas del Señor Jesús, no las mías. Así que no me estoy inventando algo según mi propio criterio, pero son las mismas palabras del Señor Jesús, que cada persona debe permanecer en esta salvación firme hasta el fin. Solo aquellos que permanecen firmes en Él serán salvos. Si con una declaración así, hermanos, los que siguen viviendo intencionalmente en el pecado, porque una vez hicieron una oración o alguien les dijo que eran creyentes, sinceramente no van a salvarse cuando Cristo venga. El creyente puede caer en tentación, pero el creyente no puede vivir en pecado constantemente. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos fallado al Señor, pero como el hijo pródigo, ¿qué hizo el Señor? El padre, cuando su hijo regresó después de haber gastado toda la fortuna, el padre estaba con expectativas esperando que venga el hijo, y cuando el hijo regresó, no lo juzgó, no lo condenó, no lo cuestionó, se alegró que su hijo se había recapacitado y regresar a casa, y montó un banquete en su honor. La persona a quien tenían que predicar era su hermano mayor, que estaba celoso e envidioso porque su padre había hecho un banquete a una persona arrepentida en su familia. Simplemente porque no han permanecido en la salvación, los que escuchan la palabra de Dios y creyeron en Él, si se apartan, perderán ese regalo tan precioso. Por eso que en Filipenses 2:12 el apóstol Pablo recuerda a los creyentes de Filipos, les dice: de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpanse en su salvación con temor y temblor. Ocúpanse en su salvación con temor y temblor. Aquí no quiso decir el apóstol Pablo de ocuparse de ganarse la salvación. Él no está diciendo eso, que hay que ocuparse en ganar la salvación por nuestros propios esfuerzos. Una declaración así será totalmente contraria a todo el evangelio que se predicaron los apóstoles y él mismo predicó. Así que si él estuviera diciendo aquí que la gente tiene que ocuparse para ganarse su salvación, será totalmente antibíblica. Pero no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Pero lo que él está llamando a los hermanos a esforzarse, si realmente son creyentes, a esforzarse a vivir la vida cristiana, si realmente son creyentes. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, si nos consideramos creyentes, debemos esforzarnos para vivir la vida cristiana. Es una batalla. Debes esforzarte para leer la Biblia, para orar, para congregarte, para compartir la palabra de Dios. Es una batalla. La palabra dice que no tenemos lucha contra carne y hueso. No luchamos entre nosotros, no contra humanos. Es una lucha espiritual. Usted tiene que tomar la decisión de permanecer para que Cristo gane por ti. Él nunca perdió ninguna batalla y no pienso que Él va a perder. Lo más asombroso
de las Escrituras es lo que dice en Apocalipsis cuando Jesús vuelve la segunda vez. Dice que cuando Él regresa, ya no regresa como un Mesías para morir. Viene sobre un caballo blanco con una espada que sale de su boca y dice que en su muslo está escrito Rey de Reyes, Señor de Señores. Imagínate, ve a alguien así, te espanta, salga corriendo porque está escrito en su muslo Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él vuelve pronto, hermanos. Jesús volverá, pues seguro. Él volverá y cuando Él vuelva, nuestra salvación será totalmente consumada. Le veremos tal como Él es. Seremos igual a Él. Ya no habrá dolor de espada ni músculo de estas cosas. Ya no habrá más vejez. Seremos vigorosos, totalmente vigorosos. Y nunca más seremos esclavos del pecado. Así que haciendo las cosas que los creyentes hacen, lo que Pablo está diciendo aquí, que ellos, chicos, tenéis que hacer las cosas que los creyentes hacen. Deben vivir la vida cristiana. Siguen creyendo en Cristo. Vivir una vida santa con el temor de Dios. Compartir las buenas nuevas con otras personas. Vivir con el temor y temblor de Dios, hermano, no es vivir con miedo. Deberíamos tener miedo a Dios porque no es cualquier persona, pero no es así. Los hijos de Israel, cuando Dios descendió en el monte Sinaí y hablaba, ellos escucharon el trueno, el fuego, la montaña en llamas, asustaron, tuvieron miedo. Pero no tenemos que tener miedo a nuestro Padre, tenemos que tenerle temor reverente. Ese temor reverente es vivir nuestras vidas de la manera que le agrada a Él. Examinar nuestras vidas y asegurarnos que estamos viviendo de la manera que a Él le agrada, haciendo las cosas completamente conforme a su voluntad. Así que, hermanos, hay un sentido en donde nuestra salvación está completa. Escucha bien. Hay un momento en el que podemos decir que nuestra salvación está completa. Y ese sentido es basándonos sobre lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, cumplió todos los requisitos necesarios para nuestra salvación. Pero también hay una parte que nos toca a nosotros como para decir que nuestra salvación para nosotros aún no es completa. Es porque seguimos nosotros atados o pecando, a veces intencionalmente o intencionalmente, contra el Señor. Eso demuestra que aún hay una obra que Dios está haciendo en nosotros. Y Él que empezó la buena obra en nosotros, hermanos, irá perfeccionando esa buena obra todos los días de nuestras vidas, si nosotros permanezcamos en Él. Nadie más podía otorgarle redención al hombre, pero el Señor Jesús se propuso para hacerlo. Y no solamente hacerlo de cualquier manera. Él llegó hasta las últimas consecuencias. Hizo las cosas más dolorosas que nadie podía imaginar que alguien pudiera llegar hasta este punto. Pero Él llegó hasta este punto de sufrir por nosotros. Sin importar si estás incluyendo o que Él iba a tener humillación, si le van a humillar. No le importó si iba a pasar dolor. Todo el que Él quiso hacer era salvarle a usted y salvarle a mí y salvar a toda la humanidad. Él pudo a veces tomar la decisión de bajar de la cruz y destruir a todo el mundo, pero Él no lo hizo. Le tenía a usted en su corazón, le tenía a usted en su mente, me tenía a mí, tenía a todas aquellas personas que están débiles. Jesús pudo haber dicho: Padre, sabes que basta ya no voy a morir por ellos. Pero Él pensó en cada uno de nosotros y entregó su vida para salvarnos. La salvación es como un camino, hermano. Es como un camino. Empezó cuando por primera vez oímos el Evangelio. Escuche bien. Nuestra salvación empezó por primera vez cuando oímos el Evangelio. Y ahora estamos siendo salvados. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo en el mismo Evangelio, en el mismo Cristo que habíamos creído al principio. Sí estamos creyendo, estamos siendo salvados. Pero nuestra salvación empezó el primer día, el momento que escuchamos el Evangelio y tomamos la decisión de creer en el Señor. Y cuando ese proceso, escucha bien, hermanos, cuando ese proceso se cumpla, ahí podremos decir que hemos sido salvados. Pero eso ocurrirá cuando nosotros estamos muertos o cuando Cristo regresa.
El día que escuchamos el Evangelio y tomemos la decisión de seguir al Señor, ahí empezó el proceso de nuestra salvación. Y si permanezcamos en Cristo, así que estamos en el camino de esa salvación aún. Y nuestra salvación será consumada, será completo, si nosotros mismos tomamos la decisión de permanecer en Cristo. Dios es poderoso para mantenernos firmes sin caída, si permanezcamos en Cristo. Y cuando Cristo regresa, no tendremos vergüenza para salir a recibirle. O cuando nos muramos, no tendremos miedo para morir, porque sabemos que vamos a encontrarnos con nuestro Señor y Salvador. Si seguimos creyendo en el Señor Jesús hasta el fin, entonces seremos salvos. Será una vez salvo, siempre salvo. Ahí podemos decir, cuando Cristo regresa o cuando estamos muertos, estamos en la presencia de Dios, podemos decir ahí que una vez salvo, siempre salvo, porque ahí el pecado ya no tiene dominio sobre tu vida, la muerte no puede hacerte nada, estás totalmente libre del pecado y totalmente libre de la muerte, totalmente libre de cualquier dolor, totalmente libre de todo. Así que la salvación es para hacernos perfectos. ¿Hay alguna persona que es perfecta aquí dentro? Que levante la mano, que ya dejó de pecar, que ya no peca, que se levanta perfecto, como el Señor Jesús dijo, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Hay alguna persona que se considera creyente y ha llegado al pico de la salvación que ya... No, ¿sabe por qué, hermanos? Porque aún estamos en obras. Dios aún sigue trabajando en nosotros. Habrá cosas en nuestras vidas que va a fallar al Señor. Nuestra salvación aún no está completa. Aún Dios está obrando en nosotros. Cuando Él cumpla su obra en nosotros, ahí seremos como Cristo, perfectos, galán, en su presencia. Ya la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Vigorosos, ya no habrá dolor, ya no habrá ni lágrimas en nuestros ojos. Seremos igual a Jesús. ¿Sabe? La Biblia dice que el creyente es coheredero con Cristo de la gloria de Dios. Dios nos adopta en su familia en el momento que nosotros creemos en Él. Y Él ya nos pone en el testamento eterno. Así que cuando morimos en Cristo Jesús tenemos una herencia que nos pertenece, donde la polilla, ni el ladrón, ni el polvo, ni el óxido lo puede tocar. Hermanos, vale la pena permanecer en Cristo hasta la muerte. Vale la pena permanecer en Cristo hasta la muerte. Pero ¿sabes una cosa que Dios dice de Él? Dijo a Moisés que eres lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es cierto. Eso es totalmente cierto. Porque si Dios fuera rápido en la ira y poca misericordia, ninguno de nosotros estaremos aquí. Hace tiempo ya habrán pasado más de 200 millones de generaciones. Pero Dios aún nos mantiene aquí. Porque Él es grande en misericordia y lento para la ira. La salvación es para hacernos perfectos. Por eso, en el Nuevo Testamento se habla de la salvación en 3 tiempos. En el Nuevo Testamento. Si uno lee el Nuevo Testamento, verá que la salvación empieza. Primero hablan del pasado. La salvación está en el pasado. En Efesios capítulo 2, de 8 a 9. En ese versículo que hemos leído. Pero solamente parando en el versículo 8. El apóstol Pablo dice, Dios los salvó. Pasado, ¿no? Así que los salvó. Cuando creyeron, Dios los salvó. Así que cuando creemos, la vez que usted creyó por primera vez, fue salvado en esa primera vez. Pero aún su salvación no está consumado, no está completo. Por eso que Dios nos mantenga aquí en la tierra. Porque si Dios nos... Imagínense, hermanos, que Dios nos salva ahora. Imagínate que nos creemos en Dios ahora mismo. Él nos salva y nos coge y nos pone en su nuevo mundo. La vamos a arruinar. Porque aún queda ira en nuestros corazones, aún queda chisme en nuestros corazones, aún queda envidia, aún queda muchas cosas que aún no hemos despojado de esas cosas. Así que Él nos deja aquí en este mundo y nos va puliendo poco a poco, permitiendo que nos golpeamos la cabeza, nos levantamos, confiamos en Él, desconfiamos y confiamos, mientras que permanezcamos en Él hasta el fin. Ahí cuando Él termina su obra en nosotros, porque aún Él está trabajando. Somos como edificios de Dios, que Él está aún trabajando en nosotros. Y cuando Él lo termina, puede presentarnos, Señor Jesús puede presentarnos delante de su Padre sin mancha ni arrugas. Porque ahí
Él habrá hecho el trabajo en nosotros. La salvación es pasado. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Cuándo? Cuando creyeron. La salvación también es presente. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 habla de la salvación como algo presente. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, ¿qué quiere decir? Que hay personas que aún siguen en el camino de la salvación. ¿Habéis leído el libro de Progreso de Peregrino? The Pilgrim's Progress en inglés. ¿Habéis visto la película? Quizás habrán visto la película. El libro de John Bunyan, o esa película que fue hecha de John Bunyan, habla de la vida cristiana en sí. Las diferentes etapas de cuando una persona cree, las debilidades que van a encontrar en su camino, las veces que va a fallar a Dios y después se arrepiente y después Dios la ayuda. Es permanecer firme hasta el fin. Y cuando llegas al final en la puerta de la ciudad celestial, ahí cruzas el río. En esa película el Christian cruza el río, un lago que casi se muere, que eso representa la muerte, porque hasta durante el último segundo de nuestras vidas, Satanás pondrá dudas en nuestras mentes para que dudamos de Dios, para morir incrédulos, hasta el último segundo. Por eso que le dije antes que hay un atajo en la puerta del cielo para el infierno en este libro, si lo mira bien. Hay un atajo para el infierno. Quiere decir que podemos estar viviendo una vida cristiana y llega un momento nosotros, algunas cosas nos llevan más lejos de Dios y perdemos el enfoque de la ciudad celestial. Así que mientras que sigamos, dice aquí en 1 Corintios capítulo 1, 18, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es poder mismo de Dios en sí. El mensaje de la cruz es poder de Dios para los que están de camino a la salvación, los que aún no han salido del camino de la salvación. La salvación también es futuro, es algo que aún se tiene que consumarse, se tiene que cumplirse. Romanos capítulo 13, versículo 11 nos dice: nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Así que Dios aún no nos ha salvado por completo. Nuestra salvación está aún más cerca que cuando creímos. ¿Cuándo creyó usted antes? ¿Hace 2 años, 3 años? Pues estás más cerca a su salvación que cuando usted creyó, porque ya cumplió 3 años en el camino de la salvación. Así que la salvación, hermano, es un proceso y que toma toda nuestra existencia. Un proceso que toma toda nuestra existencia. Así que salvados por gracia no es algo que ocurre en un solo instante. No. Salvados por gracia no es algo que ocurre en un solo instante, sino es algo que toma toda nuestra vida cristiana. Vamos a ver esas 3 etapas, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Hay 3 etapas en el momento que creímos, cuando sigamos en ese camino, hasta el momento que la salvación se cumple. Así que lo que pasa con muchos cristianos es que ya tienen una idea de alguna doctrina bíblica según lo que han escuchado. Es lo que hace mucha gente. Escuchan un predicador famoso y como aman tanto a ese predicador famoso porque tiene miles y miles de seguidores y millones de seguidores, piensa que lo que está diciendo no puede equivocarse, hermano. Se equivocan ahí primeramente. No hay ningún ser humano que no se puede equivocar. Pero toman esa doctrina sin ellos mismos indagarlo de la Biblia y lo toman como palabra de Dios. Y cuando van a la Biblia, no van a la Biblia para buscar respuesta, van a la Biblia para, ¿sabes? Es como van para confirmar otras cosas que ellos ya tienen en su mente y ya creído. No es así que un creyente en sí se acerca a la Biblia. Así que lo que pasa con muchos creyentes es que ya tienen una idea de alguna doctrina bíblica según lo que han escuchado de otros predicadores y después van a sus Biblias buscando respaldar lo que ya creyeron. No están buscando la verdad, están buscando respaldar lo que ya creyeron. Un hermano una vez me vino a ver y estuvimos hablando sobre cómo era su vida antes y estaba viviendo una vida con otra hermana que se había divorciado. Había un lío tremendo en eso. Y yo le hablaba con ese hermano y le exhortaba. Y me dijo después de que cuando tomó la decisión de poner su vida en orden con Dios, que sabes qué, hermano, yo me fui a la Biblia
buscando todo pasaje para respaldar mi relación con esta persona, para justificar, dije, pero no encontró nunca. Así que tuvo que decirle que, mira, usted es una mujer casada, legalmente delante de Dios sigue estando casada, hasta que su marido no muera, porque no hay ningún pasaje bíblico que pudiera decir que la señora tenía derecho de abandonar a su esposo y hacer una vida como ella quisiera. Y muchas veces esa es la mente que tenemos cuando vamos a la Biblia. Ya tenemos nuestra decisión ya hecha y vamos para respaldar esas decisiones o estas creencias. Y después decimos que es palabra de Dios, pero son confirmaciones, cosas que dijeron otros hombres. Así que voy a hacerle unas ilustraciones, 3 ilustraciones para terminar. 3 ilustraciones que con esto, cuando empezamos a ver las 3 etapas en sí, en la segunda parte de esa enseñanza, usted y yo podremos, o usted mismo tendrá que llegar a esta conclusión de qué es la salvación, o qué son esas 3 etapas de la salvación. La primera ilustración, quiero que se lo imagine. Eso es una doctrina totalmente muy común y muy famoso hoy en día. Hubiera buscado algunas imágenes para ilustrarlo, pero no pude encontrar. Pero la primera ilustración es esta. Imagínense 2 hombres en la playa, nadando, y después viene unas olas bien grandes, les lleva dentro en el mar, y no saben nadar muy bien esos hombres, y empiezan a ahogarse los 2. Y hay un socorrista ahí que está ahí, siempre hay socorristas de playa, ahí en la playa, y el socorrista está mirando a los 2 hombres ahogándose, y el socorrista decide en su corazón, ese de la izquierda no me cae muy bien, es latino, el otro es africano, puedo ir a por él, y decide salvar a uno y dejar ahogarse al otro. Se tira en el mar, salva el otro que le caía bien físicamente o quizás tenía lo que sea, lo salva, lo lleva afuera y lo resucita, y el hombre empieza a vivir y deja morir a uno. Eso es la doctrina del calvinismo, que Dios mira el mundo y decide a quién salvar y a quién dejar morir y quién mandar al infierno, y eso no está en la Biblia. Ni de Génesis hasta Apocalipsis no lo vamos a encontrar. Eso es una mala interpretación de la doctrina de la elección, que Dios nos eligió de antemano. ¿Por qué? Porque la gente cogemos solamente un solo versículo de la Biblia y hacemos una doctrina grande sin estudiar el contexto. Hermanos, mira, les suplico una cosa. Cuando usted quiere estudiar la palabra de Dios, no estudian por versículos. Es muy bueno que a veces hay páginas web o aplicaciones que puedes entrar, te manda unos versículos en concreto por la mañana para leerlo. No, coge un libro entero y lee de principio hasta el fin, para comprender el autor, el mensaje que el autor quiere transmitir. Porque ¿qué pasa? Imagínate que yo le escribo una carta. Yo le escribo una carta como esta, ¿vale? Le mando la carta para la congregación. Y la carta tiene una página entera. Y usted empieza, en vez de empezar a leer desde el principio, usted empieza a leer desde aquí, a los hermanos. ¿Qué van a comprender? Si aquí dice, vale, no hay que dárselos porque de ellos no es mío. Y ahí hacemos una doctrina, pero sin saber, porque el contexto de la carta en sí está desde el principio hasta el final. Así que si uno no lee todo un libro entero en la Biblia, no vas a poder comprender el mensaje que el autor está pasando. No vas a poder comprender el autor. Así que si no leemos todo el libro, estamos perdidos. Por eso que hay muchas doctrinas raras en el mundo, porque gente busca versículos y se hacen doctrinas sobre eso. Coge un libro, Romanos. Antes de llegar a Romanos 10, hay Romanos 1. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y después de 10 hay 11. Lee todo para comprender qué está diciendo el autor. Porque lo que ha pasado hoy en día, hermanos, es que ha habido muchas doctrinas falsas a causa de que la gente busca solamente versículos que le gustan, y los que no le gustan los dejan aparte. Las que me caen, este es poderoso, cojo esto y lo declaro para mi vida. Pero quizás no es para ti, quizás como Pablo y el carcelero, cuando Pablo estaba en la cárcel,
Pablo y Silas estaban alabando al Señor y después hubo un terremoto y el carcelero vino y a punto de matarse. Pablo que no, estamos todos aquí, no te mates, todo bien. Y el carcelero le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serás salvo. ¿Saben que muchos creyentes toman eso como una declaración bíblica? No. El libro de Hechos es una historia, es una narración, no es doctrina, es historia, lo que ocurrió. Solamente estaban narrando lo que ocurrió. Pero para saber por qué Pablo le dijo a ese hombre que hay que creer en el Señor Jesús para ser tú y tu familia, para que seas salvo, tiene que saber qué conversaciones habían tenido antes. No podemos declarar que vale, porque yo creo en el Señor Jesús, mis hijos tienen que ser salvos, mi esposo tiene que ser salvo. No es bíblico. Cada uno se acerque para recibir su regalo de la salvación. La salvación es un regalo individual. Pero créeme, usted puede ser el instrumento, aquella persona que lleva a Dios a su familia. Pero no puedes obligarles para que se salven. O no es porque usted les lleve, sino que tienen que ser salvados. Pero a través de su buen testimonio, de la vida cristiana que usted viva, puede atraerles también para que ellos se acerquen a Cristo para recibir esa salvación. Vamos terminando, ya son 40 minutos. La segunda ilustración es dos hombres ahogándose. Hay un hombre ahogándose, no dos esta vez, es un hombre ahogándose. En vez de entrar en el mar y salvar a esa persona que se está ahogando, le dice, esfuérzate, nada, puedes. El hombre se esfuerza, luchando con las olas hasta que al final llega a la orilla y se salva. Eso es otra doctrina que dice que nosotros nos salvamos a nosotros mismos. Y eso tampoco es bíblico, totalmente antibíblico. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Pero hay una tercera ilustración, que esa es la ilustración que yo he leído en la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y he visto que sí, que es lo cierto. Y mucha gente puede llegar a la misma conclusión que yo, pero usted está libre de llegar a su propia conclusión. Esa es la segunda. La tercera es esta, que una persona se está ahogando, totalmente ahogándose, y el socorrista lo mira, coge el salvavidas, lo ata a una cuerda, se lo lanza y dice, agárralo. El hombre lo agarra, se lo ata y el socorrista lo ayuda para que salga a la orilla y se salve. ¿Acaso el hombre cuando sale dirá que me salvé? No. Si le pregunta a un periodista, ¿cómo hiciste para salir? Dirá, me salvó el socorrista. Claro, pero él participó en ¿qué? Recibiendo este salvavidas. Dios nos salva por pura gracia y recibimos esta salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Es nuestro deber recibirlo. Y si tienes un regalo y después la malcuidas o no la cuidas bien, ¿puedes perderla? Creo que sí, puedes perderla. Si vivimos una vida cristiana que no agrada al Señor, ¿podemos caer de la gracia? Creo que sí. La Biblia nos enseña de Génesis hasta Apocalipsis que es el que permanezca firme hasta el final, será salvo. Y también nos enseña que Dios es poderoso para mantenernos firmes, sin caída. Ahora, si alguien pregunta a este hombre quién lo salvó, reconocerá que fue el socorrista quien lo salvó. Termino con eso, hermanos, y es algo que quiero que cada uno de nosotros lo tomamos bien en cuenta. Ser salvo no significa ser salvado del infierno. Escuche bien, ser salvo no significa ser salvado del infierno, aunque es un plus en nuestra salvación. Jesús no vino para salvarnos del infierno, por favor. Él nunca vino para salvarnos del infierno. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. El infierno es el resultado de vivir en pecado. Es la paga de la muerte. La paga de la muerte la paga del pecado es la muerte. Así que el infierno es el sueldo o la paga que recibimos por vivir en el pecado. Así que salvados de pecado, automáticamente somos salvados del infierno. ¿Por qué? Como les dije antes, cuando el ángel Gabriel visitó a María, ¿qué le dijo a María? En Mateo 1:21, dijo a María que tú vas a tener un hijo y tú lo vas a llamar Jesús.
¿Por qué tiene que llamarle Jesús? Porque Él salvará su pueblo de sus pecados. Nunca dijo que Él salvará sus pueblos del infierno o salvará su pueblo del pecado. Si somos salvados del pecado, el pecado ya no tiene autoridad sobre la vida cristiana. Si eres un creyente, créanme, no diga lo que te diga Satanás, que tienes una debilidad. Todos tenemos debilidad, pero en Cristo somos más que vencedores. Él no puede hacer nada en nuestras vidas si no le otorgamos la autorización para hacerlo. Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros, porque más mayor y fuerte e impresionante es Él que está con nosotros que el que está en el mundo. El diablo no tiene nada que ver con usted si usted está en Cristo. No se puede confirmar la seguridad de la salvación con la decisión inicial, porque la salvación no es un boleto, no es una póliza de seguro, sino es una relación creciente, es una relación de crecimiento diario con el Señor. Si usted una vez fue salvo y permanezca en Cristo, créanme, está siendo salvado. Aún su salvación no está completa, aún no se ha consumado. Así que viva su salvación conforme a la palabra del Señor. Y hay de aquellas personas que menosprecian esta salvación que recibamos del Señor. Y podemos confiar en Dios y Él nos dará la fuerza necesaria para permanecer firme en Él sin caída. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias por todo. Que tu nombre siempre sea glorificado por toda la eternidad. Gracias. En el nombre de Jesús. Bendice a los hermanos que están aquí, tu palabra que ha sido predicada, que da su fruto en nosotros, Señor. Que da su fruto en nosotros. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.